Pues, Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, papá, porque has puesto en el corazón de cada uno de nosotros el estudiar más de ti, más de tu palabra, Señor, el conocerte de cerca, Señor, conocer tu voluntad para poder cumplirla, Señor. Queremos, papá, ser de ese rebaño, que cuando tú vengas, Señor, nos reconozcas, que sepas que estamos cerca y que siempre hemos estado a tu lado, Señor, tú a nuestro lado. Gracias, papito lindo, porque están todos estos medios y todas estas herramientas para que podamos tener, Señor, aún en la distancia, este estudio, papá, que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque cada día, papá, podemos conocer más de tu corazón, más de tu voluntad. Guíanos, Señor, danos esa revelación y ese entendimiento, papá, para poder estar siempre en el camino correcto, que no haya nada, Señor, ni nadie que nos pueda traer una duda o querer confundir, Señor. Por favor, papito, pon en nuestro corazón el querer como el hacer, tu buena y preciosa voluntad, papá. Lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les quiero comentar que escuché una prédica que me encantó. O sea, no es de Mateo, pero se llama ¿Cómo discernir la palabra de Dios? Entonces, está buenísima. Es un pastor de la misma iglesia, esa Horizonte de Querétaro. No sé el de dónde sea. Me parece que dijo que venía de Mississippi o de algo así, o de Memphis, o no sé, algo así. Pero él es de color, es un hombre de color. Y habla así como si fuera colombiano, no sé, tiene un acento extraño. Pero la verdad es que muy, muy buenos tips, muy buenas cosas para, se las voy a mandar, ¿vale? Y luego me puse a oír. Gracias, Newt, salí. ¿Anotaste algunas que nos compartas? Les voy a mandar toda la prédica. Ok. Y también estuve hoy viendo al pastor Abraham Peña. Ajá. Híjole, qué bárbaro. O sea, las partes que alcancé a escuchar fue no juzgar. Que son 3 prédicas las que tiene él de no juzgar. Qué bárbaro, pero sí se mete hasta la cocina. Pero ahí entiendes muy bien, o sea, perfectamente queda claro qué cosas hay que juzgar y qué cosas no. Así es. Entonces, me gustó mucho eso. Y dije, bueno, ya reforcé esa parte, porque esta semana, o sea, sí vi toda el video hasta el último, pero nada más, no, como que ya no le busqué más al tema. Pero dije, bueno, pues no importa, está bien también ir reforzando lo anterior, ¿no? Claro, porque siempre quizás nos quedamos a un nivel y el estar escuchando otras cosas, pues nos van a dar más luz y más revelación. Era lo que le decía a Eileen también del texto que nos mandó, está padrísimo, es todo el capítulo, ¿verdad? Entonces, dices, órale, me gustó mucho cómo este enfoque, a lo mejor no había oído esto en ninguna de las otras enseñanzas, y eso pues nos va ampliando, ¿no? Nos va ampliando realmente la revelación, el discernimiento de cada porción. Exacto. Pues la semana pasada nos quedamos en el de pedir, y se os dará, Alfred nos estaba compartiendo o nos compartió, pues también un punto muy, o sea, muy diferente, ¿no? A mí me gusta ir conectando todo en el decir, bueno, a ver, Señor, también estamos estudiando el devocional, y el devocional nos lleva a vivir en la gracia totalmente, ¿no? Entonces bueno, unamos las dos cosas, que no sea que de repente, ahorita en una que leí del capítulo 7, terminando el Sermón del Monte, dice, bueno, esto nos lleva a reconocer que somos unos pecadores con una gran necesidad de Dios, ¿no? Y que, bueno, todo, o sea, que lo que necesitamos es la gracia y el favor de Dios, debido a nuestra, como somos, ¿no? Entonces dices, pues sí, pero esa parte como la puso Alfred, a mí me encantó, del pedir, ¿no? Como que era ir subiendo la intención en nuestro pedir, y yo me imaginé así como un niño con su papá, que va y le dice, papá, regálame, cómprame una bicicleta.
Ah, sí, cómo no, sí, 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 sí. Pero el niño va a seguir. Papá, ¿vamos a ver bicicletas? ¿Te parece si el sábado vamos a ver bicicletas? Ándale, mira, vamos a a Walmart, vamos a Barbicas a ver bicicletas. Y el sábado en la mañanita, papá, ¿te parece bien que vamos ahorita? Mira, ya te hice tu desayuno, vamos a ver la bicicleta, ¿no? Entonces, como que te pido la bicicleta y puede quedar ahí, me das una bicicleta y el papá, sí. Y ahí quedó. Pero si yo sigo con que, bueno, fíjate que ya la vi al lado, ¿te parece si vamos? Es como el buscar la oportunidad de obtener eso, ¿no? O sea, va subiendo la intensidad de tu petición, que va aunada a una emoción, decía Albert, ¿no? A una pasión. O sea, es que sí realmente quiero esto. Entonces, papá, fíjate que ya las vi, ¿te parece que vamos? Y ya el fin de semana llega y, ay, papá, ya está listo, mira, aquí está, vámonos, ya te hice tu desayuno, vámonos. O sea, es el llamar, ¿no? El que estás buscando de ver a las oportunidades de obtener lo que quieres. Y fue muy diferente a como yo lo había leído, en el sentido de pedir, ¿no? Porque, bueno, este texto va ligado con todo lo anterior que era de juzgar, ¿no? Entonces yo lo ligué a pedir al Señor esa revelación, ese discernimiento de una palabra, de una persona, de una acción, para no juzgar equivocadamente, de buscar en su palabra en la respuesta, y el llamar para mí era como el tocar y que estás buscando la respuesta y se te abre la revelación de aquello que tú estás buscando, ¿no? Entonces, como que eran dos puntos muy diferentes de pedir, buscar y llamar, ¿no? Pero también me gustó mucho con lo que en el texto que mandó Aileen, que dice, bueno, aquí como lo está diciendo Jesús, es que el pedir viene por consecuencia, se te dará. Si tú buscas, vas a hallar. Y si tú llamas, se te va a abrir. O sea, es como dice, o sea, es algo, es una promesa y por eso, cuando dice aquí la oración, yo decía, ¿por qué dice la oración? O sea, ¿qué oración se refiere? Pues a esa, ¿no? Cuando en tu oración pides, buscas y llamas. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere agregar más a esa porción de pedir, buscar y llamar. ¿Rocío? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo me quisiera regresar un poquitito a lo de juzgar. Ok. Y de ahí nos vamos al pedir y llamar, nada más porque lo que encontré me gustó mucho y me dio como otra perspectiva de juzgar, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, y de lo de no dar lo santo a los perros, y ni echar las perlas delante de los cerdos, y esa parte a mí como que me costaba trabajo, me cuesta trabajo, y el sábado pasado lo discutí, pero esto que encontré, creo que se cayó el teléfono. Vimos el techo. Es que no, lo tengo aquí detenido para que pueda yo leer. Bueno, y esto lo encontré en la Biblia que tengo de Joyce Meyer, y ella pues siempre hace comentarios y pues yo siento que son muy acertados, pero esto me dio como mucha luz en ese parte, entonces por eso lo quisiera compartir. Dice que en esta parte de que no demos los santos a los perros, las perlas a los puercos, dice, Dios aquí se refiere a nuestra habilidad dada por Dios de amarnos unos a otros. Si tenemos la habilidad de amar a otros y sabemos que Dios nos manda que los amemos, pero en lugar de amarlos, los juzgamos, los criticamos y estamos ahora sí que hablando mal de ellos, entonces estamos tomando lo santo, que es el amarnos, el amar, el amor de Dios, y lo estamos echando a los perros y a los puercos, o sea, los espíritus malignos. Abrimos la puerta para que esos espíritus pisoteen las cosas santas y volteen y nos despedacen. O sea, aquí como que ella lo enfoca a que si lo que Dios nos mandó fue amarnos unos a otros, no nos podemos estar juzgando y criticando y hablando mal y señalando. Entonces, si nosotros hacemos eso, es cuando estamos
echando todo, ahora sí que todo lo que sería de parte de Dios, que sería amarlos, y los estamos, pues ahora sí que echándoselo a los puercos, y por eso regresan y nos pueden hacer pedazos, ¿no? Porque pues realmente ahí es donde dicen, pues dónde está tu amor y dónde está el amor que Cristo dijo que deberías de profesar y de profesarse unos a otros, ¿no? Entonces, pues me quería compartir esa manera de verlo, que es muy diferente. Creo que eso no lo comentamos, o sea, como que yo no lo había visto desde ese punto de vista. Que pues si es un mandamiento amarnos unos a otros, ¿cómo podríamos estar juzgándonos y criticándonos unos a otros, ¿no? Y en cuanto a pedir y se os dará, en la versión en inglés me llamó mucho la atención que dice, pide y sigue pidiendo, y se te dará, busca y sigue buscando, y vas a encontrar. Dice, toca y sigue tocando, y la puerta se abrirá. Entonces, me llamó la atención, porque así está en la Biblia, y dice, ask and keep asking, look and keep looking, knock and keep knocking. Entonces, como que hace muchísimo énfasis en que sigas haciéndolo, en que insistas, en que pidas y sigas pidiendo, ¿no? Entonces, aquí dice, es difícil poner reglas estrictas en el asunto de qué tan seguido debemos orar sobre una misma situación. Hay quienes dicen, ora tantas veces sea necesario hasta que llegue tu respuesta. Y hay quienes dicen, si oras más de una vez por la misma cosa, entonces no crees que lo vas a tener desde la primera vez que lo pediste. No hay realmente reglas estrictas, pero sí podemos aplicar alguna guía para tener más confianza en el poder de la oración. Podemos orar la primera vez pidiendo lo que deseamos o necesitamos y seguir orando y agradeciendo por lo que sabes que vas a recibir. No volver a pedir como la primera vez, como si Dios no nos hubiera escuchado la primera vez. Creo que algunas veces pedirle a Dios la misma cosa repetidamente es una señal de duda o incredulidad, no de fe y persistencia. Creo que honramos a Dios cuando le demostramos fe y persistencia, agradeciéndole por habernos escuchado y por su respuesta. Debemos ser persistentes, pero no repetitivos en nuestra oración. Continúa orando y no te des por vencido y mantente expresando tu fe y gratitud a Dios por una respuesta. Entonces, pues, a mí me pareció como que aquí lo veo muy claro. Es como tal como decías tú ahorita, o sea, tú le pides la primera vez, le pide el hijo al papá la bicicleta. Y después no le dice como si nunca le hubiera dicho, porque llega un momento en que entonces el papá también se siente así como que pues no cree en mí, ni que le voy a dar nunca la bicicleta, ¿no? Entonces, sobre todo, pues con Dios es demostrarle que tenemos la fe, que estamos creyendo que nos escuchó y que lo que le pedimos lo vamos a recibir. Claro, tenemos que estar también seguros de que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios y no para nuestros deseos, nuestra carne y nuestras, no, ahora sí que vanidades, ¿no? Sino cosas que sean realmente agradables a Dios y que simplemente pues pedirle si es su voluntad y si es su tiempo, en su tiempo, pues que Él nos lo dé, pero sabiendo y agradeciendo. O sea, el continuar orando, ya la continuación de la oración ya es demostrando nuestra fe, sabiendo que Él nos está escuchando, ¿no? Entonces, pues me gustó esa manera de verlo. Ajá. Y ya, me callo. Sí, ahorita que dices eso me acuerdo de que les decía cuando me regaló Pati ¿cómo se llamaba el carro? ¿El Buick? Que se quedaba afuera porque en la cochera solo cabía un carro. Y yo, ay, Señor, por favor, cuida el carrito, no lo vayan a robar. Yo tenía tanto cosa de que quedara en la calle, ¿no? Y al otro día, la otra siguiente noche, ay, Señor, ahí te encargo mi carrito, por favor, pon tus ángeles.
cada noche, hasta que de veras literal de repente en mi mente vino así como que, ¿qué crees que se me olvidó? O sea, todos los días vas a pedir la misma cosa, ¿qué crees que ya se me olvidó? Nada más ayer fue. No sé si sentí que dije, no, esto no va por ahí, no debo pedir así, y, o sea, tan. Pero sí, muy congruente eso que dices. Pati, ¿querías comentar algo? Estás en mute. Antes de que pasemos a otro tema, es que yo les quería comentar cuál es la postura del pastor Abraham con respecto a lo que dice no deis las perlas a los cerdos. Ajá. Él lo dice como que es no dar la palabra de Dios, es lo que son las perlas. Y no se las demos a la gente que no las quiere oír o que nomás las va a desperdiciar. Que no, o sea, cuando vemos que una persona no le interesa, pues ya olvídalo y ya vete a ver a otra persona o no sé. Next. Pero él así lo enfoca como que es la palabra de Dios. Sí, varios de los que oímos era ese el enfoque, ¿no? Sí, el que yo les di también. Ajá, así dice, los cerdos son personas que no valoran tu mensaje. Hay cierto tiempo y lugares donde no vale la pena hablar ni una palabra. La anoté en una de las prédicas. ¿Qué opinan ustedes, Alfred, Aileen, de este punto? Aileen, qué bueno que te vemos. Hola, Aileen. ¿Te sentiste mejor, preciosa? Sí, me duele un poco la cabeza, pero ya estoy mejor. Bueno, Qué bueno, corazón, qué bueno. Pero opinamos sobre qué tema, sobre lo de los cerdos o sobre el Pues pedir. alguno de estos que ya nos regresamos un poquito al juicio, a los cerdos, y acabar con el buscar, pedir, buscar y llamar. Ok. Aileen, ¿tú quieres comentar algo? Sí, Ok. pues yo creo que son dos partes para mí de lo que entiendo aquí. Una es que efectivamente hay momentos, circunstancias con ciertas personas en donde ya, o sea, no hay que hablar, bueno, no es que no vayamos a hablar, no es que Dios no quiera que compartamos el evangelio o algo así, por supuesto que no, pero sí hay situaciones en donde simplemente ya no aplica, como por ejemplo, estuve leyendo estas últimas semanas Hechos, y Pablo, que se dedicaba literalmente a evangelizar, que su vida después de que se convirtió, o sea, lo dedicó a eso, ese era como su rol principal. Hubo ocasiones en donde era tal la persecución o la objeción por parte de ciertos grupos que literalmente ya se abstenía de siquiera hablar con ellos, ¿no? Y había muchas ocasiones en donde quizás para nosotros o al ojo del lector pareciera que, uy, no, son culturas que no tienen nada que ver ni siquiera con la cultura judía, ¿no? Que ni siquiera iban a entender de qué les hablaba Pablo o de qué estaba hablando al predicar de Jesús. Y aún con esas culturas, finalmente hubo personas que se abrieron su corazón, ¿no? Hubo quienes no, pero él habló cuando tenía que hablar y dijo lo que tenía que decir en el momento, pero sí hubo momentos en los que de plano no dijo nada, o sea, y sí lo menciona ahí en Hechos de que era tanta la persecución y que realmente era gente que simplemente estaba cerrada, que él simplemente no les compartió. Entonces yo creo que esas circunstancias sí se pueden dar, pero obviamente tenemos que estar como que súper conectados con esa guía del Espíritu Santo para saber cuándo ¿no? O sea, si hay momentos en donde no se debe de hacer. Y la otra parte es donde tenemos que entender, y por ejemplo yo me hace pensar mucho en una amiga que ella vivió mucho tiempo muy frustrada porque intentaba compartir el Evangelio y parecía que compartía y chocaba con pared con cualquier persona que ella quería hablarle de Jesús, ¿no? Pero yo sí veía que a veces creo que nosotros mismos podemos atrofiar el Evangelio si creemos que lo estamos compartiendo y que la otra persona lo va a recibir por nuestros propios méritos, porque somos súper buenos oradores o porque somos súper buenos cristianos o porque somos X o Y, ¿no? Sí tenemos que saber que en realidad
cualquier persona que recibe el evangelio es porque Dios ya los ha preparado, y que si alguien está recibiendo ese evangelio, es Dios mismo el que está haciendo su obra y no nosotros. Entonces, creo que igual tener eso súper consciente, porque a veces sí nosotros mismos podemos ser los que atrofiamos y no dejamos que fluya pues la palabra para alguien nuevo. Así es. Alfred, ¿quieres comentar algo más? Ok, sí. Pues, por ejemplo, ahí yo creo, lo llevo un poquito más al final, no todos son como el etíope que está esperando a alguien que le explique, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, sí, todos definitivamente, es que es muy distinto hablar las verdades y hablar los misterios de la palabra de Dios a transmitir y predicar con tu vida y lo que crees, ¿no? Porque no tanto es hablar de Jesús, sino es que literalmente hay gente que no le va a entrar, ¿no? Y eso me llevaba a las conclusiones de, por ejemplo, a veces creemos que el infierno lo creó Dios y no es así. El infierno lo creó la gente que no quiere tener nada, absolutamente nada con Dios. O sea, literalmente el infierno fue creado por la gente que no desea absolutamente nada de Dios, porque el infierno es la ausencia de Dios. Entonces, en el momento que tú deseas no estar con Dios, creas un infierno. Entonces, es lo mismo. O sea, hay gente que no desea entender, hay gente que no quiere entender, hay gente que no va a entender y no lo va a hacer nunca, ¿no? Pero eso se refiere a ellos, no a ti, ¿no? No a mí. ¿No? Entonces no se trata de que yo no predique, no se trata de que yo no los trate en amor, no se trata de que yo no transmita, porque en realidad esa es mi función natural. Yo lo voy a hacer naturalmente, ¿no? O sea, yo transmito lo que yo creo, yo voy a vivir en amor y te voy a tratar en amor. Si tú no lo aceptas, no es mi asunto, yo soy así, ¿no? Yo te voy a hablar de lo que me apasiona y hablo de Jesús, no me voy a limitar. Pero ¿eso qué significa? La verdad que hoy Dios nos está planteando. Los cerdos no disfrutan de estas perlas. No, su genética, su forma, su estilo, su perspectiva no les permite disfrutarlas y entenderlas. Pero si yo soy alguien que estoy literalmente cuando hablo en amor, y cuando hablo verdades, y cuando hablo la veracidad de la palabra, simplemente lo que la palabra nos está diciendo es, no te afanes si él no lo entiende. Él está limitado por su propia convicción, pero lo que él haga no determina tu naturaleza, y tu naturaleza es hablar en amor, tu naturaleza es hablar la verdad, tu naturaleza es ser libre, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, al final es no frustrarnos, al final Dios dice, hay un infierno y está lleno de gente que no quiere nada, absolutamente nada de mí, ¿no? Y esa parte es muy grande, ¿no? Pero no te preocupes, ¿no? Sé libre de hablar, de predicar, de ensancharte, de crecer en amor, pero no te preocupes en si esa persona no desea, ¿no? No te afanes. O qué hacía Jesús, ¿no? Por ejemplo, una de las referencias de mis Biblias dice que por eso, esa es la razón por la cual Jesús no hizo milagros en muchos lugares, porque la gente no estaba preparada, y que si hacía milagros no iban a servir de nada, ¿no? En otros lugares, ¿qué hacía Jesús? Se limpiaba el polvo. Vámonos, aquí no me quieren escuchar, les digo la verdad, no quieren la verdad, pero no quieren la verdad, y cómo me di cuenta que no la recibieron porque se las di y no la creyeron. Entonces, bueno, mucho gusto, un placer, adiosito, ¿no? Pero eso no limitó a Jesús de ser quien es Él. Y Jesús se mostró como Jesús. Jesús no dijo, estos son cerdos, no, me voy al otro, ¿no? No, Jesús en realidad se expuso. Jesús fue Jesús. Jesús hizo lo que tenía que hacer, no le creyeron, se sacudió el polvo y se fue y anduvo, ¿no? ¿Qué hizo Jesús con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? A Israel hizo un pacto, era su novia, y después, ¿qué hizo? Les puso carta de divorcio, porque ustedes no quieren, bueno, pues entonces voy con todo el mundo, ¿no? La invitación a esta boda se abre para todos, ¿no? Entonces, es lo mismo. Al final Dios fue Dios.
y no se limitó hacia el pueblo de Israel. Pero en el momento en que en el pueblo de Israel endureció su corazón, no quiere decir que Dios se haya limitado, sino el que se limitó fue el pueblo de Israel y fue lo mismo, ¿no? Al final ellos se cerraron, pero eso no deja de ser que Dios sea Dios, ¿no? Simplemente, ok, ustedes no quieren, pues voy con los que sí quieren, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte, no va a limitarnos, no va a limitar que yo hable, que yo sea yo, que yo transmita lo que yo necesito transmitir, porque eso se trata de mí. El otro 50% se encarga él y si él no quiere, pues es él, ¿no? Pero es simplemente eso, es como una verdad que Dios nos hace entender. Lo de pedir, me gustó mucho lo que mandé, la verdad es que Greg Braden se me hace alguien excepcional y es bien interesante estudiarlo porque, por ejemplo, el ejemplo que decías de Dios cuida mi carrito. Ok, Ajá, esa oración está basada en qué? En miedo de que algo le va a pasar, ¿no? exacto. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, también dabas el ejemplo del niño que quiere su bici. Ujú. ¿Qué sucede si yo al niño le doy la bici? ¿Me la va a seguir pidiendo? Ya no, ¿verdad? Pues ya tiene la No. bici. Igual me pide otra bici, pero es otra. Pero si yo ya te la di, ya no me la vas a seguir pidiendo. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú oras creyendo que ya lo tienes. Entonces ya tienes tu bici. No está, pero ya la tienes. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero porque lo pedí, lo creo. Y porque lo pedí, ya lo tengo. Entonces mañana se lo tengo que volver a pedir, o ya no. Pero sí ya lo tengo. O sea, no lo veo, pero ya lo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Greg Braden te explica cómo vivir ese proceso. Vivir en primer lugar, vivir sin juzgar. Que entiendas que si tienes una bici o no la tienes, está bien. Vive sin motivos ocultos. Entonces, en el momento en que no juzgas y te dejas llevar y que entiendes que hoy que no tengo esa bici, pero yo sé que estoy en el camino que me va a llevar a esa bici. Y disfruto el camino. No me la paso quejándome todos los días de que no tengo mi bici, ¿no? Es, ay, hoy no me la dio. Ay, hoy no me... No, estoy disfrutando y me estoy yendo en ese proceso de que la bici va a llegar porque ya está, ¿no? Entonces, por eso Greg Braden te explica las diferentes formas en las que oramos. Dice, por ejemplo, cuando estás pidiendo, estás denotando que lo que estás pidiendo no está. Entonces, no hay fe. Por eso es que la fe que él dice que es la que genera el movimiento es una oración basada en el sentimiento de que ya sucedió. Por ejemplo, lo interesante es que Greg Braden es un físico cuántico y él determina que en realidad en el presente están sucediendo todas las posibilidades, porque tú y yo somos arquitectos de nuestra vida. Al final, el que hoy es un empresario y está y tiene, él construyó eso, no fue un azar del destino. Él determinó esa parte y él llegó a ese lugar porque él lo construyó. Es, por ejemplo, yo me cuestiono esa parte sobre mí. Yo quiero un coche. ¿Y qué he hecho por ese coche? Porque a veces solo pedimos, pero no accionamos. Le estoy dando a Dios las oportunidades para darme ese coche. Ya investigué, ya hice esto, ya metí, ya compré un boleto para una rifa cuando menos. No sé, o sea, cosas así. Le estoy dando a Dios la posibilidad para dármelo o estoy esperando que alguien venga a mi casa y me dé las llaves. O sea, en realidad yo Claro, no estoy tocando puertas, ¿no? Claro, estoy ahorrando, ¿no? Estoy ahorrando. No, ese es un ejemplo. Pero es esa parte. Quiero un trabajo. ¿Ya metiste currículums? Quiero esto. ¿Ya tocaste las puertas? ¿Ya llamaste al que llama? Se le escucha. Al que toca, se le abre. Al que pide, se le da, ¿no? Eh, Cuando pides, la oración siempre tiene una acción, ¿no? El pueblo de Israel, cuando había una batalla,
Claro, oraban a Dios, Señor, danos la batalla, danos la victoria. ¿Y qué hacían ellos? Iban al campo de batalla sabiendo que esa victoria ya estaba, pero iban. Y te aseguro que iban habiendo entrenado y habiendo practicado y habiendo estudiado al rival y fueron. ¿Y qué hacía Dios? Muchísimas veces les dio la batalla sin pelear. Pero te aseguro que ellos se prepararon, ¿no? Entonces, es esa parte de, ok, mi fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la oración que denota esto es la gratitud. Gracias, porque ya está. Pero la verdadera oración es la que va desde las entrañas, la que genera un sentimiento. Por eso es que Greg Braden lo explicaba. Está comprobado científicamente que los sentimientos, que las sensaciones hacen cambios en el ADN. Y pueden ver cómo las estructuras del ADN se modifican por las oraciones, ¿no? Él habla de una transformación, de que en 2 minutos una mujer fue sanada de cáncer, ¿no? Y hay una grabación cómo el cáncer va disminuyendo, ¿no? Entonces, al final hoy tú eres creador, o sea, creas esto o no lo creas, esto es física cuántica y es una ley que Dios puso, la hagas consciente o la hagas inconsciente, la estás haciendo. Y el lugar en el que estás hoy, literalmente, ha sido trazado por lo que tú has construido. Tú estás sentado en este lugar porque tú lo has determinado, consciente o inconscientemente. Entonces el punto es qué tan consciente eres de lo que buscas y lo que pides, ¿no? Porque al final es eso, es una ley, ¿no? Es, por ejemplo, yo siembro algo, eso lo voy a cosechar. Y, por ejemplo, esto lo hacen mucho la gente que no cree en Dios. ¿Y por qué les funciona? Porque es una ley. Por ejemplo, había gente que analizaba a Donald Trump. Donald Trump jamás en la vida va a ser pobre. ¿Por qué? Porque es algo que él se ha determinado a nunca hacer. O sea, él ha tenido crisis económicas impresionantes, pero su nivel de convicción de lo que él busca, de su arquitectura, de filosofía de vida, no le va a permitir llegar a ese nivel porque eso es lo que él ha determinado, ¿no? Pues, pero él no es cristiano. Él no cree en Dios, él no se lo pide a Dios, él lo construye, ¿no? Entonces, al final tú eres un arquitecto, pero tú y yo nos vamos a basar en la voluntad de Dios, que es aún más fuerte, ¿no? Que es aún, es agendarnos en la agenda de papá, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y eso es la habilidad y llamémosle el plus de que en realidad sabemos que la agenda y las convicciones que tú y yo tenemos no son nuestras ni son basadas en nuestro ego, sino son basadas en la voluntad de Dios, en la verdad, en el amor, en la creatividad de Dios, ¿no? Entonces, ese es el potencial, por ejemplo, en el que vivía José, el soñador, ese es el potencial en el que vivía David, ese es el potencial en el que vivía Newton, ese es el potencial en el que vivía Martin Luther King, ¿no? Ese es el potencial en el que viven esos cristianos que fueron líderes en su momento, ¿no? Entonces, personalmente a mí se me hace súper interesante cómo un físico cuántico te explica el poder, la ciencia o la tecnología de la oración, porque literalmente Dios hizo una ley de la oración, una ley la cual todos pueden usar como la siembra y la cosecha. El punto es que tú y yo tenemos la agenda de Dios y esa ley, ¿qué vamos a hacer? Estructurarla en base a la palabra de Dios, ¿no? En base a la agenda de Dios. Y eso va a potencializar 1000 veces más, sabiendo que está bajo la estructura de Dios, ¿no? Y sabemos lo importante que es eso, ¿no? Así es. Bueno, ese era mi Sí, comentario. así es. Ahí ya se quedó friseado. Ya. ¿Clau?
Ahí me encantó también lo que nos mandaste de lo que está en tu Biblia, de lo del Padre Nuestro, donde dice, rodéate de la respuesta. Eso me pareció así, o sea, llamó muchísimo mi atención. Y a lo mejor ahorita lo relacioné mucho con el ejemplo que diste, Sally, de la bicicleta. Rodéate de la respuesta es como con lo que decías, ahora vamos a ver bicicletas y ahora, a ver, pues pruebo la bicicleta a ver qué se siente andar en ella. O sea, como que irte rodeando, dando por un hecho que la respuesta ahí viene, ¿no? Entonces, esa parte me encantó porque sí tienes que como creerlo. Yo tenía siempre la duda de eso, de decir, bueno, hay quien me dice que ora sin cesar y pide y pide y pide, como la que fue con el juez hasta que le hicieron caso por molestona. Y otros dicen, no, a ver, espérate, no ores así, porque entonces falta de fe. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿cómo se supone que debo de orar? Orar sin cesar, pero a la vez no ores. Entonces estaba yo como muy hecha bolas con esa parte, ¿no? Pero ahorita como lo han estado planteando, pues ya puedo entender un poco más que es, la petición es una vez y después ya es irte rodeando de esa respuesta, teniendo fe que así va a ser, ¿no? Pero lo que decía ahorita Alfredo también es cierto, pero también tiene uno que accionar. Hace rato, bueno, en la tarde escuché una prédica buenísima que se llama El calendario de los tontos. Luego se las voy a compartir porque justo habla de eso. Dice, luego tienes tanta fe que te quedas esperando a que Dios te dé, pero pues, dice, luego pasan los años y no recibes nada y dices, pero pues si yo estaba esperando a que Dios me lo diera. No, pues sí, pero tenías que hacer algo, ¿no? Que también siento que eso es rodearte de la respuesta, o sea, tú tienes que hacerlo. Me gustó mucho porque como que me cayó mucho el 20 de varias cosas, ¿no? Entonces, pues sí está, además lo que dice desde Greg Braden está increíble que la misma ciencia pues está llegando a la conclusión de que Dios existe, ¿no? Y que sí hay un ser supremo que está pues ordenando todo esto. Entonces es increíble esta parte. Me gusta mucho. Y ya bueno, eso era lo que quería comentar. Ok. Ok, ¿quieren que sigamos? Leo la siguiente porción. Ahora sí que después de todo esto que hablamos, de no juzgar, de la oración, se cierra en la regla de oro, ¿no? Que le dicen, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hacer ustedes con ellos. Pues esta es la Torá y los Nedim, la ley en la judío mesiánica. Esta es la ley y los profetas, ¿no? Entonces, pues cierra, a mí me gustó que dice, el así que se refiere a todo lo anterior, así que, dice, así que solo pidiendo, buscando y llamando podremos vivir la regla de oro. Cierra el pastor en la aclaración. Dice, así que todo esto, ¿no? Esto que dijimos, todo eso que quieran que los juzguen bien, que les den, o sea, todo esto, si quieren que los hombres lo hagan con ustedes, pues ustedes háganlos con ellos, ¿no? No los juzguen, no. Y me gustó que dice, solo pidiendo, buscando y llamando podremos vivir la respuesta. Podremos vivir la regla de oro. Y bueno, pues en esta de la regla de oro, en varias de las que estuvimos leyendo, de las reflexiones, pues hablan de que, o sea, esta regla de oro, así como tal, bueno, Jesús la dijo, pero ya la habían dicho muchas otras personas, a lo mejor en negativo, creo que eso lo habíamos comentado también la semana pasada, ¿no? O sea, otros lo habían dado en negativo, eran cosas muy similares, ¿no? Pero en este caso, que Jesús lo está diciendo, ¿verdad? Él dice que lo expresa en forma positiva porque esto exhorta a los ciudadanos del reino, o sea, a nosotros, a actuar, que entonces pues ahorita está ligado con lo de la oración que debemos actuar, ¿no? Dice, la regla de oro en forma positiva nos impulsa a la acción, no que en otros, de hecho tengo aquí varias que dicen, ¿no? Dice, lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas a otro. Eso que te dicen, no hagas algo, ¿no? En cambio, como lo dice Jesús, es lo que quieras que hagan, hazlo, o sea, te invita a hacer algo. En la otra es nada más, ok, no quieres que te juzguen, no juzguen. Pero aquí no es nada más eso, ok, aquí es hacer el bien a la persona, ¿no? No solo no juzgar, sino
como decía Alfred, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, mira, estoy viendo que estás en este problema, ¿qué puedo hacer por ti? Veo que estás cayendo en esto, pero yo puedo ayudarte. O sea, el accionar, y eso me gustó mucho de esto, porque sí, hay muchos, desde Confucio que dijo no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, el código Hammurabi, o sea, muchos venían, no hagas a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis a manos de otras personas. O sea, me gustó que enlistan muchas frases muy similares, guárdate de hacer jamás a otro lo que no quisieras que otro te hiciese a ti. Y solo Jesús es el que lo voltea y lo pone, ¿no? En positivo, en haz lo que quieras que hagan contigo. Entonces, pues eso me gusta de esta parte de la regla de oro. No sé si alguien quiera comentar algo de la regla de oro o seguimos con el texto, que bueno, igual y podemos regresar ahí, que dice así: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Angosta es la puerta y angosto el camino que lleva Cielo. a la vida, al Chayim, se los iba a leer otra vez a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué podríamos hablar de esta porción? ¿Aileen? Sí, dijiste mi nombre, es que como que se trabó. Sí, ¿verdad? Sí, preciosa, tú. Sí, Aileen. Ok. Bueno, de aquí lo que yo observé o aprendí son dos cosas. Una es que Jesús está aclarando, o sea, es súper claro que hay un camino correcto y uno incorrecto. O sea, que sí hay una forma de hacerlo bien y una forma de hacerlo mal, que siento que, por ejemplo, hoy en día en nuestra cultura es elemental saberlo porque a veces decimos, no, pues todo está bien, ¿no? Dependiendo de cómo, de qué estés haciendo o dependiendo de las circunstancias, pues todo aplica, ¿no? No hay una verdad absoluta, etcétera. Pero sí, aquí Jesús clarifica, no, si hay un camino correcto e incorrecto y solamente uno de esos, que es el correcto, te va a llevar a esa vida eterna, pero también clarifica, y justamente ese es el más difícil. ¿Y por qué es el más difícil? Porque requiere de una proactividad. Siento que lo podemos ligar muy bien con la parte en la que Jesús presenta la regla de oro y lo que decía Sally de que esta regla de oro pues ya era comúnmente conocida aún incluso antes de los tiempos de Jesús, pero Jesús justamente lo utiliza para decirte, a ver, no es solamente evitar hacer un daño, ¿no? Sino más bien ser intencional con hacer un bien. O sea, va más allá, no nos invita a ser gente pasiva, ¿no? Y es lo mismo con los dos caminos, te está diciendo, a ver, hay un camino correcto y uno incorrecto. Si tú eliges el del mal activamente, bueno, pues te vas a ir para allá. Pero también el no hacer nada y el ser pasivo, transigente, alcahuete, estar en tu zona de confort, te va a llevar al camino incorrecto también, porque el correcto es más difícil, requiere una proactividad, una intención y un trabajo, y no vas a caer ahí por suerte nada más. O sea, sí tiene que haber un trabajo y un esfuerzo y una pasión tuya, que siento que también esto, por ejemplo, lo podemos ligar a la parte de la oración. O sea, Dios sí te quiere dar todo, ¿no? Y aún si llegamos a pedir mal, Él es tan buen padre que no nos va a dar algo aunque se lo pidamos mal, pero sí tenemos que pedir para recibir. O sea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y ser pasivos en eso y decir, bueno, en realidad no quiero nada y sé que como Dios me ama y es mi padre y su favor inmerecido llegará a mí, pues bueno, aquí yo me siento y todo se va a arreglar solo. Entonces, creo que sí está hablando muy fuerte, si lo vamos ligando de, hey, puedes activamente buscar el mal, pero también no buscar ni el bien ni el mal te ver acomodar en el camino incorrecto también. Así es, así es, así es. Rocío. Ahí ya me oyen. Sí. Pues sí, ahora sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Aileen. Jesús habla de dos caminos diferentes que podemos tomar en nuestra vida.
el camino ancho que lleva a la destrucción y el angosto que lleva a la vida. En el camino ancho hay lugar para toda clase de cosas carnales, como amargura, falta de perdón, resentimiento, deseos de venganza. Pero en el camino angosto solo hay lugar para el espíritu. En la carne es fácil tomar el camino ancho, pero el resultado final será destrucción. Y es más difícil tomar el camino angosto, pero al final nos lleva a la vida. Nuestras emociones nos tientan a tomar el camino fácil, a hacer lo que se siente bien de momento. La sabiduría nos mueve a tomar el camino que parece difícil al principio, pero que más tarde nos podemos dar cuenta que nos lleva a la vida eterna. Entonces, pues sí, en ese camino ancho, pues obviamente hay más holgura, hay más espacio para las cosas que de momento nos van a dar satisfacciones, pero que no nos van a llevar a la vida eterna, sino nos van a ir desviando del camino, ¿no? Entonces, pues esa es como que la manera de identificar que vamos por el camino correcto, pues es cuando seguimos las cosas del espíritu, ¿no? Ok. Yo, por ejemplo, ya agregaría, o así si lo dijera en mis palabras, yo diría, el camino es uno y es Jesús. Todos los demás no son el camino, ¿no? La única puerta es Jesús y todo lo que sea después de entrar a esa puerta es bueno. Cualquier otra puerta que entres y tomes no es correcta. Puedes vivir una vida súper buena, pero si no pasaste por la puerta de entrada que era Jesús, todo eso son vanas, ¿no? Puede ser un super narcotraficante, pues sí, obviamente es malo, ¿no? Pero el hecho de que es entender que ese camino, que es la verdad, es Jesús. Ni siquiera estamos hablando de una conducta de vida. Ni siquiera estamos hablando de ciertas cosas que tienes que hacer o ciertos lineamientos. El camino se llama Jesús. Y en el momento en el que tú entras a ese camino y vives en ese camino, estás en la verdad, ¿no? Y es el camino que te lleva a la gracia, te lleva a la vida eterna, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque por eso es tan amplio el otro camino, porque son todos los demás. Y por eso el otro es tan angosto, porque solo es Jesús, ¿no? El otro es tan variado y tan creativo y tan amplio, porque son todos los que no tienen a Jesús. Y son todos. Y el de Jesús es tan pequeño, tan diminuto, porque se trata de Jesús, ¿no? Puede ser el Papa y puede ser la Madre Teresa, pero si no pasaste por Jesús, estás perdido, ¿no? Y te vas al mismo lugar al que se ve el Chapo y el que se va a ir, ¿no? Y el violador y el... ¿Por qué? Porque la puerta se llama Jesús, ¿no? Entonces yo sí lo entiendo, ¿no? La puerta se llama Jesús y una vez que entras a esa puerta y conoces y tienes la verdad de Cristo y tienes la revelación de Cristo, tu vida cambia. Y entonces tu vida se amolda a la de Cristo y entonces tu conducta se transforma a, ¿no? Pero eso es distinto a creer que ese camino se trata de esa conducta. No, se trata de Jesús. Lo que suceda después de que conociste a Jesús, eso es la gracia de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Pero el punto, yo así lo entiendo, es el camino pequeño es Jesús. Todos los demás, pues te llevarán a Roma o a no sé dónde, pero no a la vida eterna, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. A mí me vino a tocar una vecina cuando yo recién me convertí. Estaba muy enojada de que yo me hubiera hecho cristiana. Ellos eran o son del Opus Dei. Y entonces vino y me tocó y me dijo, oye, Rocío, es que yo no entiendo cómo es posible. Si vas en un transatlántico, vas en el barco más grande, en el barco seguro, ¿cómo te bajas de ese barco y te subes una barquita? Entonces, así como que yo le dije, y le di esta palabra, y le dije, ¿sabes qué? Le digo, Chayo se llama, ancho es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Sí, ustedes creen
que van en ese transatlántico muy seguros, pero no tienen idea para dónde van. Oye, ¿no Por- tienen idea que es el Titanic que se va a hundir? Van al Titanic, que se va a hundir. No tienen idea porque no están siguiendo el único camino, el único que es Jesucristo y es el único que te lleva a la vida eterna. Y ahí, muy, muy nueva yo en el Señor, le di esta palabra, ¿no? Y sí pues ellos creen, obviamente, que están bien y Claro. creen que están seguros en ese transatlántico, ¿no? De la Iglesia Católica, que piensan que pues es la que fundó Pedro y él entonces es pues porque están muy equivocados, pero ellos no lo saben, o sea, ellos creen que van bien, ¿no? En el transatlántico y van rumbo al cielo, ganándoselo por sus obras. Pero bueno, pues ahí es donde nosotros debemos de hacerles ver que el camino es únicamente a través de Jesucristo, ¿no? Que no hay otro. Pero pues sí, ellos se creen muy, muy seguros en su camino ancho. Ujú. Sí, Ujú. fíjate que también hablando así, en esa comparación de iglesia, me llamó la atención aquí, ¿no? La iglesia cristiana, una iglesia cristiana que va por una puerta ancha y una iglesia cristiana que va por una puerta angosta. Y entonces decía, no, bueno, hay dos extremos, dice. Una iglesia que va por la puerta ancha es una iglesia motivacional, permisiva, que dejó entrar al mundo, que se dejó influenciar por el mundo, que está llena de soberbia, de orgullo, como la iglesia de Corinto, ¿no? Como estaba y como tuvieron que ir a ponerla en orden. Una iglesia cristiana de la puerta angosta es una iglesia donde pues la palabra te confronta, te incomoda, en donde sabes que solo Cristo salva, que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que solo buscas a Dios y en la cual hay humildad. Pero decía, ahí me gustó que dice, no confundir la puerta estrecha con religiosidad. Y sí, a veces dices, ay, pero aquí como que dan chance a tantas cosas, o sea, como que cree uno que la puerta angosta va a ser esa donde no me dejan maquillar, no me dejan cortarme el cabello, me tengo que andar de vestido, o sea, ahí entonces confundimos el camino angosto nuevamente con cosas, con religiosidad, como dijo aquí, dije yo, pues qué bueno aclararlo también, ¿no? Porque pues tampoco es así, no es con religiosidad, como dijo Alfred, es seguir a Jesús y saber que realmente lo tienes en tu corazón, porque tu vida ha dado esa evidencia de que lo tienes, ¿no? Que has crecido en amor, en amar a los demás, en amar a tu prójimo. Y sí, esa parte, pues dije yo, sí, también es eso, o sea, porque hay cosas que a lo mejor son muy claras para nosotros, ¿no? Como los, ¿cómo se llaman? Hablar, por ejemplo, pues sí, de la Iglesia Católica, pero los otros a lo mejor no, que son muchísimos también, los, que creo que son los que son más, ¿verdad? Los árabes y esos que son. Sí. ¿Los mormones? Musulmanes. No. Musulmanes. O sea, hay lugares que, claro, sabemos que no es, porque no siguen ni a Cristo, o sea, está Alá, está Buda, dices, bueno, eso es obvio. El problema es cuando creen, cuando te están ofreciendo a un Cristo, que ellos están, o sea, como la luz del mundo, como la de, ¿cómo se llama este? Ya para de sufrir, ¿no? Dices, ¿cuánta gente hay ahí? Y creen que es correcto, creen que es de Dios porque hablan de Dios, porque predican. Entonces, bueno, pues creo que también me pareció bien que se hiciera esa aclaración, ¿no? O sea, no nada más hablando de todos los que están afuera, o sea, a veces aquí adentro no está siguiendo a Jesús, no es el camino que está siguiendo, ¿no? Y también por eso, pues creo que hay, o sea, está siguiendo a hombres y no siguiendo, creyendo seguir a Jesús, está siguiendo a hombres, ¿no? Yo veo así el caso, pues también de ciertas congregaciones. ¿A ti? Exacto, decía el pastor Peña que de los mismos cristianos, ¿no? Hay muchos que están predicando un evangelio que nada que ver. Y el evangelio de la prosperidad y que les piden dinero o sea,
dentro de la misma iglesia hay muchísimos falsos profetas y muchos falsos creyentes también. Ajá. Y por eso es que después viene, esa es la parte que viene ahorita, ¿no? Precisamente hablando de esto, ¿no? Y dice, además, no sabe la gente que ese camino angosto te va a llevar después, te va a llevar a la vida en abundancia, ¿no? Dice, se va a abrir como un embudo, ¿eh? Y me gustó lo que dijo ahí, porque sí, exactamente eso leí aquí, ¿no? Dice que el Evangelio, dice que en Lucas 13:23 leemos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice, el poder entrar por la puerta de la salvación requiere esfuerzo, era lo que decía ahorita. Dice, en contraste, el que entra por la puerta estrecha y sigue el camino angosto se ve expuesto a lo largo de su vida a dificultades y negociaciones, pero su fin es la vida eterna, ¿no? Dice, ¿y qué tal le dijo Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué fue lo que dijo Pablo casi al final de su vida? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces vemos que Jesús a través de esta metáfora nos está hablando que se necesita, que debemos esforzarnos, ¿verdad? Por la fe reciben también las promesas de protección, salud, prosperidad en esta tierra, éxito, ¿no? De lo que hemos hablado en el devocional, y la herencia eterna en el reino de los cielos. Entonces, pues sí, sabemos cuál es la puerta, es Jesús, es el único camino, la verdad y la vida, y es la puerta de las ovejas, él mismo lo dijo, ¿no? Y me gustó que dice aquí, el único medio que nos conduce a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. No son las buenas obras ni las religiones, cualquier otro camino conduce a la perdición. Sin embargo, cada persona tiene que elegir la puerta por la cual entrará y el camino por el que transitará, y de ello dependerá su eternidad. O sea, es una decisión de vida o muerte, definitivamente, ¿verdad? De vida o muerte. Bueno, continúo. Ahora sí, ayúdenme a checar la hora para que no me siga yo de corrido. Dice aquí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y cuando estuvimos leyendo todo esto, me acordé de varias cosas. Una, cuando hablamos del fruto, que Alfred nos lo explicó así muy padre con el árbol, que no está preocupado en dar el fruto, sino en nutrirse, en encontrar agua. Sus raíces se extienden hasta donde asegura que llega el agua, ¿verdad? Para poder estar fructífero. Me acordé del devocional que hablaba de ser esos árboles, ¿verdad? De hojas perennes que viven en tal bendición que no se dan cuenta ni sienten cuando llega el calor. Entonces, ellos siguen dando una sombra preciosa, siguen con hojas verdes y siguen dando fruto y de repente, ¿verdad? Quizás los otros árboles, oye, ¿qué no te das cuenta que está la sequía? Y perdón, no me di cuenta, yo tengo mucha agua, ¿no? Y me acordé de eso hablando de los frutos. Pero aquí nos habla, ¿verdad? Aquí sí está hablando de falsos profetas, que creo puede con lo anterior, de que pues por dónde vamos a entrar y quién nos invita a entrar por dónde, ¿verdad? Pero ¿quién quisiera comentar de esta porción? Pues a ver, ¿No? a ver qué. Que es donde dice que muchos me dirán Señor, Señor, ¿no? Y yo les voy a decir, ¿y tú quién eres? O sea, Ajá. no porque dices Señor, Señor, ya te aseguras que vas a entrar al reino de los cielos.
Así es. A ver, entonces, ¿quién va a participar? ¿Clau? ¿Ya ¿Rocío? Rocío? ¿O quién va antes después? No Ok. sé, no sé si Claudia había alzado la mano. Sí, yo Sí, vi que pero levantó la vas de mano una vez. y participó mi tía Sí, Pati y ahorita sí, está mi tía Rocío y Clau. Entonces, es que ya no sabía yo si Claudia había levantado la mano o no. si quieres tu tía, que ya empezaste, y mi tía Rocío, Ah, y después mi tía Clau. Que aquí todas son mis tías. ok. Entonces. Pues sí. Bueno, pues es muy fácil identificar qué clase de árbol es cuando ves un árbol lleno de frutos, ¿no? Y ya puedes identificar el árbol. Y Jesús nos enseña que podemos conocer a la gente por sus frutos. También haríamos bien en examinarnos a nosotros mismos y ver si nuestro fruto es bueno. Aunque creamos que somos un árbol de manzanas, y que podríamos estar gritando y todo el día diciendo que somos un árbol de manzanas, si no damos manzanas, pues no, ahora sí que no tenemos ningún fundamento, no podemos fingirlo. Tenemos que dar las manzanas para hacer un árbol de manzanas, ¿no? Podemos poner, pues no sé, traer la Biblia bajo el brazo todo el día o traer símbolos o traer el pescadito en el carro. Podemos tener muchas cosas en donde nos decimos que somos cristianos, pero según nuestro fruto, según lo que llevamos, cómo reaccionamos cuando hay mucho tráfico, cuando se te mete alguien a la hora de que vas a dar vuelta, o sea, esa manera de reaccionar en la vida diaria, esa manera de cuando te hacen algo, cómo reaccionas, cómo contestas, pues ahí tú mismo te puedes dar cuenta del fruto que tú estás llevando, ¿no? Como dice, pues fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús, ¿no? O qué están confesando tus labios, o qué está saliendo de tu boca, qué es lo que estás haciendo. Entonces, pues nosotros mismos nos podemos examinar y ver nuestros frutos. Podemos hacer, a ver, espérenme, porque me perdí aquí. Debemos preocuparnos por producir el fruto del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo le preocupa. Uno de sus principales propósitos es hacer su morada en nosotros, es trabajar continuamente su fruto en nosotros y mostrarlo a través de nosotros. En Juan 15, Jesús compara nuestra relación con Él a la de una planta. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Aunque no esté escrito así expresamente en ese propósito, en ese pasaje, podríamos decir que el Espíritu Santo es el jardinero, es quien nos poda y quien en nosotros puede afianzar el fruto, quita la mala hierba, nos está limpiando para que demos buen fruto. Dios ha plantado un jardín en cada uno de nosotros. Y Él ha asignado al Espíritu Santo el trabajo de ser el jardinero. Un jardinero ayuda a la producción del fruto. El fruto es del Espíritu Santo que fue enviado a hacer en nosotros, a ayudarnos a llevar el buen fruto. Examina tu fruto regularmente. Si algo del fruto está muerto o podrido, pide al jardinero que te ayude a quitarlo y a producir una nueva cosecha. Él gustosamente lo hará. Esto pues me gustó mucho como ver al Espíritu Santo, el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y pues sí, tenemos que ver cómo ver a los demás y cómo identificar a los demás, pero es muy importante ver el fruto que estamos dando y el reconocer que el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo en nosotros. Entonces, pues, bueno, ahora sí que eso es lo que yo tengo aquí. Y pues, no sé, ahora Claudia. Clau. Bueno, yo ahí quería comentar. Muy buena imagen. ¿Qué pasó? ¿Qué nos ibas a ¿Sí? comentar, Clau? Muy buena imagen esa del... Ah, Ajá, Clau. que ya hasta se me fue la idea. Bueno, ahí dice que pues también harán señales
Entonces, que sí puede uno realmente como confundirse, porque tú puedes decir, ay, no, pues este pastor, por ejemplo, hace muchos milagros y vas a sus iglesia y entonces sí, como que ahí es pedirle mucho al Espíritu Santo que te dé revelación, que te dé como discernimiento, porque pues aún pueden hacer señales y aún pueden hacer milagros y pueden ser falsos. Entonces es bien importante como pues ver los frutos, como decía hace ratito Rocío, ¿no? A lo mejor a la hora que te quieres acercar a ese hombre piadoso que ves enfrente y no se deja ni que se le acerque la gente porque es intocable, ya desde ahí dices, ya no me hizo congruencia, ¿no? Y la otra, digo, ahorita obviamente entre cristianos, o no sé si a lo mejor entre algunos cristianos se pueda dar, estas personas que hacen hasta cosas como de magia y brujería. He tenido varias amigas así en el curso de la vida, donde te dicen, ay, vea que te hagan la limpia, y tú así de, ay, no, ¿cómo crees? Esas cosas son malas. No, la persona tiene ahí a la Virgen. O no, a la hora que te hace la limpia, te dice que en el nombre de Dios, dice, sí, sí está Dios con, o sea, como que se puede confundir la gente, y ahí es cuando dicen, en tu nombre hice milagros, no iba a decir, espérame, ni te conozco, porque son personas que se pueden confundir, digo, obviamente nosotros no, pero cuánta gente no va con las personas que les hacen limpias y les hacen brujerías y no sé qué, que hasta le dicen, ay, no, pero es magia blanca, porque tiene ahí a sus santos y tiene ahí a la Virgen. Entonces, pues sí hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? O sea, pedir como mucha revelación. Ahorita me fui al extremo de la brujería, que pues obviamente no te vas a confundir con eso, pero sí con esas, pues pastores o profetas, que pues sí, sí hacen cosas, sí, sí, y Dios, como dice, Dios finalmente honra su palabra, y si esa persona lo está diciendo en el nombre de Jesús, pues a lo mejor sí hace el milagro, ¿no? Pero no por eso está con una doctrina pues como buena o sus intenciones son correctas, y ahí hay que tener pues, mucho cuidado, y entonces sí ver los frutos, ¿no? Tiene un buen matrimonio, cómo trata a la gente, cómo trata a sus empleados, cómo trata a los congregantes, no sé, o sea, como su vida en sí como está, ¿no? Exacto. Madre querida. Ya desperté. Qué bueno, qué bueno. Hay que empezar a las 10:30 la clase. En el tema de por sus frutos los conoceréis. Yo muchos años pensé y entendí más bien que era el hablarle a la gente, el hacer, ayudar haciendo buenas obras, pues sí, de alguna manera un poco de dinero o dar una ofrenda más o etcétera, como que los frutos fueran materiales. Y creo que ahora que estamos entrando más en el estudio en general, los frutos es hablarle a las personas, tratando de, si están equivocados, tratarlos de hacer, de enseñarles el lado correcto, no en el, sí, correcto. No que yo los pueda corregir, pero sí hacerles ver si están equivocándose en el camino, si están... A lo que quiero llegar es que yo pensaba que los frutos eran dar, hablar, etcétera, pero hasta los frutos puede ser el orar por las personas, ¿no? El orar, cuando te piden oración por algún enfermo, por algún necesitado y demás, el orar por esas personas, creo que también ese es un fruto, ¿no? ¿O no?
El fruto yo diría que es el amor que tienes hacia esa persona que te hace orar por esa persona. Pero en sí, no es El fruto del amor. el fruto sería el amor, ¿no? El fruto en sí sería el amor. El amor a las personas, Ajá. el amor Demostrado a través de tus oraciones. el orar por las personas, creo yo que es un fruto. Es El el resultado. amor que te motiva a orar. El resultado de un fruto, ¿no? Al final es eso, ¿no? Si no fuera amor, no florecería en esa oración, o en esa acción, o en ese dar, o en ese llevar una despensa, o en ese ir y visitar a esa persona, o en ese ir y ser intencional con esa persona, ¿no? Hasta ahora que, bueno, pues ya la tecnología nos invadió y yo a estas alturas, pues que tengo yo que aprenderle a comunicarme por el WhatsApp, que le mande a una que otra persona una oración, una petición de oración, intercediendo por ella. O sea, todo eso entra en los frutos, ¿sí o no? Es que en la Biblia, en Gálatas 5:22 está, ahí describe tal cual cuáles son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, el primero es amor. Entonces, todo eso que tú estás diciendo, el amar a las demás personas te da y pone en ti el que ores por ellas y todo. Entonces, un fruto del Espíritu es el amor, pero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, ¿no? Es lo que dice. Entonces, los frutos que las personas dan, si tú ves a una persona que no tiene amor por los demás, que tiene posibilidades y no ayuda, y no, pues puede ver, no sé, que están pasándola muy mal y no les ofrece ni una oración, y no tiene gozo y es un malhumorado permanente y es alguien que no tiene como que buen corazón y lo ves que es alguien que habla de las personas despectivamente. O sea, ahí estás viendo que no tiene los frutos del Espíritu. Si no tiene paz, una persona que no tiene paz y que está constantemente preocupada y constantemente con gastritis y todo, colitis y todo, terminanitis por su ansiedad, entonces no tiene fe y el fruto, uno de los frutos del Espíritu es la fe. Otro es la templanza, si es una persona que se irrita y se desespera y grita, pues ahí tampoco, eso no tiene el fruto de la templanza. Entonces, pues esos son los frutos. ¿Qué entendemos por templanza? Pues Dominio propio. sí, yo entiendo que la templanza es cuando sabes manejar una situación y no te pones a gritar de desesperación, sino que puedes tener la templanza, de estar Como calmado, tomar con calma, ¿no? de tomarlo con calma, sí. El dominio propio. Paciencia. El dominio propio. El dominio sobre tus El dominio emociones. propio. Pues muchas gracias. Ujú. Sí. Continúen. Puedo dormir otra Y vez. por eso es que no sé. ¿Mandé? Mal le va a decir, bueno, gracias, me voy a volver a dormir. Duérmame. No, Me he hecho otra siestecita. no, estamos. Sí. Pues bueno, Ya pasó el lapso. ya pasó la hora del sueño. Aquí yo anoté también cosas de las diferentes que estudiamos, que sí preguntaba el pastor, ¿cómo saber quién es un falso profeta? Y decía, a través del discernimiento. Y dice, ¿y cómo vamos a discernir? Y nos da Hebreos 5:12, que dice, porque debiendo ser ya maestros, espérense que ya se me volteó esto, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y él decía que tenemos que alcanzar esa madurez para discernir a las personas. Aquí hablando específicamente de falsos maestros y falsos profetas, no solamente de las personas. Claro que pues es bueno, hablaba él que hay un don que es el discernimiento de espíritus. También tú puedes sentir, o sea, hay personas que sientes que tu espíritu no contiende con el de esa persona. Pero aquí habla de discernir cuál es un falso profeta de uno que no. Y no va a ser a veces tan claro y tan evidente. O sea, si tú has entrenado tus sentidos, tus ojos espirituales, tu oído espiritual, ¿verdad? Tu olfato, casi como hasta para identificar, no, esto nada que ver, ¿verdad? Esto se logra, dijo él, estando constantemente en la palabra de Dios. Vamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales en la medida que nosotros estemos cada vez más cerca de la palabra de Dios. Porque dice, el discernimiento es como el filtro de los anticuerpos para proteger al cuerpo espiritual. El discernimiento es el que me va a ayudar a identificar una mala enseñanza. O sea, porque es tan sutil, como dijo Claudia hace rato, la diferencia quizás que nos vamos a confundir. ¿Por qué? Porque dice que Satanás se puede convertir en ángel de luz. Va a ser tan sutil que si nosotros no estamos, ¿verdad?, escudriñando todo, como dijo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Filtrar todo lo que escuchamos, filtrarlo a través de la palabra de Dios. Y creo que esto que estamos haciendo ahora es desarrollar ese filtro, porque estamos analizando y escudriñando y meditando la palabra de tal manera que ahora sí, no cualquier cosa te la vas a comer, no cualquier cosa la vas a aceptar, y más sabiendo que es nuestra responsabilidad filtrar todo, escudriñarlo todo, ¿verdad? Todo lo que escuchamos. Porque entonces sí dijo ahí él, bueno, ¿cómo puedes saber quién es un falso maestro? ¿Cuál es su fruto? Hablando del fruto del Espíritu Santo. Hay amor en él, hay verdadero gozo, hay paz, hay paciencia. Y entonces sí, preguntaba, creo que Claudio lo comentó ahorita, ¿no? Solo fíjate cómo trata a los que le rodean. ¿Gobierna bien su casa? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo administra el dinero? ¿Rinde cuentas a alguien? Entonces dices, ay Dios, pues sí. O sea, ahí eso diríamos que es juzgar o es filtrar o es identificar un falso profeta. Porque venimos hablando desde arriba de no juzgar, pero es nuestra responsabilidad filtrar. Yo no voy a condenarlo, pero si estoy viendo que está enseñando algo que no es correcto, es el pastor, ¿verdad? Entonces a lo mejor tampoco voy a ir a decirle, oiga, yo veo esto, sí puedo ir a preguntarle. A ver, y lo hice en alguna ocasión con un pastor que le dije, a ver, pastor, no entendí su enseñanza de hoy, que dijo que usted era el regalo de Dios para mi vida. ¿Usted, el regalo de Dios para mi vida? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? El regalo de Dios, dice la dádiva de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo, no una persona. Y bueno, sí lo pregunté porque desde que lo dijo me hizo así como ruido. ¿Cómo él? O sea, ¿cómo se puede poner él en esa postura, no? Pero bueno, a veces voy y pregunto. Pero sí me quedó esa cuestión de que o sea, que sí podemos, o sea, si no filtramos y si no desarrollamos este discernimiento, pues quizás sí podemos comerlo todo y sabemos perfectamente que bueno, en todas las iglesias, no hay iglesia perfecta, pero sí creo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y les voy a platicar un testimonio de una hermana de aquí de la célula. Ella tenía a su mamá, creo, era un familiar muy enfermo, muy enfermo.
Entonces decidieron llevarlo a Guatemala con Cash Luna a las noches de gloria, porque ahí lo sana, ahí se sana, ¿no? Entonces fueron y bueno, para entrar y todo un relajo y todo, pero finalmente entraron y dijeron que querían que orara y le dijeron, no, ustedes siéntense acá, ustedes quédense acá. Nunca los dejaron acceder, nunca los dejaron acercarse. Dice que las personas que como ellos se quedaron atrás, que ellos vieron las personas que después pasaron como enfermas, que después sanaron. Y allá atrás no se veían enfermas. Cuando pasaron, se veían enfermas. Y después sanaron. Entonces esta hermana dice, no, yo ese día dije, esto es una farsa, esto es un engaño, esto es una burla, y para eso vine hasta Guatemala, ¿viste? Pero sí, ella así nos lo comentó. Entonces digo, hay que tener tanto cuidado, ¿no? Sí, a mí Tanto también cuidado. me pasó algo, no exactamente eso, pero en Amistad Cristiana con Fernando Sosa, estaba aquí abajito de mi casa, entonces en ese entonces decíamos, pues es que mejor una iglesia que nos quede cerca y así no nos complicamos tanto y no sé qué, total que fuimos a varios domingos. Pero él se decía, o se dice todavía, apóstol. Y entonces y en esa iglesia le daba libertad, ¿no? Libertad al espíritu. Y entonces había pues lo de la risa y que hacían como animales y manifestaciones, pues, la verdad que para mí se me hacían muy extrañas, muy, muy extrañas. Y entonces estaba yo con mis tres hijos, y estaban chiquillos, y entonces dijo, bueno, pues ahorita les voy a pedir que quiten las sillas, porque yo voy a pasar por la fila, voy a ir pasando fila por fila y se van a ir cayendo todos se van a ir cayendo. Entonces necesito que quiten las sillas para hacer espacio. Y entonces se van a ir cayendo y se van a ir cayendo. Entonces me voltearon a ver las niñas así como, ¿qué onda, no? Y entonces les dije, miren, yo sé que el Espíritu Santo puede moverse de muy diferentes maneras y puede Él hacer lo que Él quiera. Esto no sé si es del Espíritu Santo o no. Entonces, ¿qué les parece si vamos a quedarnos y si nos toca a nosotros, es porque es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos va a dejar equivocarnos. Y si no, pues ahora sí que ahí nos damos cuenta que pues no, esto no es aquí. Entonces empezaron así, tal cual él dijo, él iba pasando y la gente se iba cayendo. Entonces ya no cabían en el auditorio y entonces nos sacaron y nos dijeron, como ya no caben por todas las personas que estaban tiradas, nos dijeron, pásense a este otro salón. Entonces unos se pasan a este salón y otros se pasan al otro salón, porque pues aquí ya no caben. Pero toda la gente se caía, ¿eh? No había uno parado, o sea, se iban cayendo. Y pues no, a mí no me daba paz, ni me dio emoción, ni nada. Yo decía, vámonos de aquí, pero tampoco quería yo con los niños decirles, esto está equivocado, ¿no? Esto no sabía yo. Entonces les dije, si llega con nosotros, pues ahí vamos a ver si somos nosotros los que nos echamos para atrás o si no. Entonces nos pasaron a ese otro salón y jamás llegó Fernando Sosa a ese salón. Ya no llegó ahí. Entonces ahí dije, Señor, ya. Yo fue la señal que pedí, que si no llegaba hasta nosotros es que no venía de ti, que todo esto pues es circo, maroma y teatro, y jamás volvimos a esa iglesia, jamás. Y esa es la iglesia donde mi papá empezó a ir, aquí en un cine, que lo invitó su amigo vecino. Entonces, cuando a mí me dijo Fernando Sosa, dije, así que, pero porque pues sí, él así se declara, como que él es apóstol y que cae polvo del cielo y que la gente acaba así toda con polvo dorado en la cara. Cosas, o sea, se van a puras manifestaciones así. Y pues la verdad es que pues de esas iglesias hay muchísimas y tenemos que tener pues el discernimiento, como bien dices, para
a ver, porque tal vez empezaron bien, iban bien encarriladas, pero después ya le empiezan a dar una libertad que ya vienen sus emociones mezcladas de todo lo que quieren. Exacto. Aparte, como que lo que tratan es de tener más gente y no se trata de tener más gente. Como dijo el pastor, esto no es una ganadería. A ver cuántas Claro. cabezas tengo. O sea, es realmente llegar a las almas de las personas. Pero has de saber que el Exacto. pastor condena también a los pastores que dicen yo declaro y yo decreto y yo, o sea, como que dice, ¿quién te crees que eres? Aquí el único que declara y decreta y ordena es Dios. O sea, aún a los que... La explicación que oí ya ahorita ya no me acuerdo de qué pastor, que me parece muy como coherente, es no que yo esté ordenándole a Dios qué hacer, yo me estoy poniendo de acuerdo con lo que Dios ya dijo y es como declarar su palabra. O sea, esa postura también de los que decretan están mal, se me hace también muy extrema. Yo Sí, creo sí, que ahí hay que tener cuidado. No es que yo le esté diciendo a Dios, le estoy ordenando qué hacer, pues no, ¿quién soy yo, no? Pero sí es ponerme de acuerdo con lo que Dios ya dijo, con lo que Dios ya hizo, y yo en fe estoy como declarándolo. Entonces, esa parte también está como, pues sí, un poco complicada. Y lo mismo, las manifestaciones yo creo que el espíritu pues sí puede tocar a alguien. Yo creo que lo que está equivocado es eso, ¿no? De que ahora todos se tienen que caer como Ben Hill, o ¿cómo se llama Ben Hill? Que le hace así con el saco y se caen 100 personas. Eso se me hace puro show. Que a lo mejor alguien sí es tocado y sí se cae, sí se desmaya, sí creo, ¿no? O que que sí tenga algo y además ha de ser padrísimo, imagínate tener una experiencia tan real, ¿no? ajá. Pero sí, que no tenga que ser a fuerza, que no tenga que ser todos, que, o sea, como yo creo que eso es muy personal o no sé cómo decir. Muy delicado, ¿no? Digo, delicado y que el Espíritu Santo sabe a quién o quién está realmente tan abierto o tan dispuesto o tan cerca para poder tener una experiencia así, porque de que la hay, yo creo que sí puede haberla. Pues yo por eso les decía, sí el Espíritu Santo se puede mover como él quiera y puede hacer cosas, o sea, eso sí lo creo. Y por eso dije, pues no puedo juzgar o decir esto no es del Espíritu, o esto sí es el Espíritu y te dejas ir, o no sé, o sea, como que es algo. Entonces, por eso fue que yo dije, bueno, si llega con nosotros y ora por nosotros, es porque sí es del Espíritu. Y no, nunca llegó, y no fue nada que nosotros hubiéramos hecho para que no llegara, simplemente no llegó a la parte donde nos llevaron, ¿no? Entonces, sí, yo he sentido la presencia del Espíritu Santo. Yo no puedo decir que no, que eso no puede ser. O sea, si el Espíritu Santo, por supuesto que lo, que lo puede hacer y te puede llenar y puedes sentir su presencia. Pero pues sí, es algo que realmente tenemos que tener mucho discernimiento, ¿no? Sí. Y no dejarnos ir por una emoción, porque pues ahí es donde hay un pasito muy chiquito, ¿no? A que tu emoción sea la que se deje ir. Y pues sí, ahí puedes tener experiencias de toda clase, pues si son tus... ¿no? Sí, Experiencias claro. Exactamente, porque igualmente se desmayan por un artista, igualmente se desmayan si mete gol en la final del equipo, igualmente gritan y bailan, o sea, hay que tener mucho cuidado también con el manejo de las emociones, porque si nada más nos dejamos llevar por la emoción, pueden pasar muchas cosas, y no precisamente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro. Y ver que, o sea, el Espíritu Santo no te va a avergonzar, el Espíritu Santo no te va a poner en riesgo, o sea, en lo que suceda es porque hay un propósito, ¿no? No nada más quizás por vivir una emoción, porque si nos acordamos de Pablo, él cayó y quedó ciego ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue su conversión de Saulo? O sea, sí podemos tener ejemplos, pero sí, o sea, esa parte por eso se me hizo tan importante, porque creo que estamos viviendo además en un tiempo en que se abren muchas iglesias, en que fácilmente una persona dice, ahora yo voy a abrir una iglesia y empieza, y a lo mejor es una persona que habla muy elocuente, a lo mejor es una persona que tiene poder de convocatoria y al rato ya tiene una iglesia.
Entonces hay que tener mucho cuidado por eso, ¿no? O sea, buscar definitivamente la palabra, que esté fundamentada en la palabra, ver qué predica, ver qué doctrina, ver que sí esté dando fruto la persona, ¿no? Porque el pastor, el guía, el líder, los líderes están guiando, ¿no? Una persona me decía, ¿cómo voy a aceptar que me esté dando un curso, un matrimonio, cuando yo mismo llevaba a esta persona a ver a la que ahorita me está dando el curso, su disque esposa, cuando no era su esposa y él estaba casado con otra? Yo lo llevaba en mi carro a ver a la otra y ahora me quieren dar un curso aquí de matrimonio. Entonces dices, esas cosas pues te están hablando de lo que están haciendo las personas, ¿no? De qué está pasando ahí. Entonces, pues sí, no debemos juzgar, pero no debemos hacernos de la vista gorda, decían también, ¿no? No debemos juzgar, pero no debemos aceptar el pecado como tal. Oye, pero lo que se ve no se juzga. Exacto. Exactamente. No es juzgar, es simplemente ver que su vida no está dando frutos y que no es realmente lo que dice ser, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, pues sí, lo que me quedó mucha tranquilidad es que para desarrollar, dice, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, pues es esto, siento que estamos haciendo, ¿no? Y dialogar, me encanta oír las posturas de jóvenes, como Aileen, como Alfredo, la postura de mi mamá, como nuestra madre, de todos los que están aquí, la postura nuestra, ¿verdad? Como mujeres, mamás, y de Claudia, ¿verdad? Entonces, pues creo que todos vamos escuchando y podemos encontrar eso. Alfred, ¿querías decir algo? Pues no, pero puedo comentarlo. Yo creo que es importante entender, por ejemplo, algo que dijo mi tía Rocío sobre, pues, lo primero que tienes que ver si da frutos eres tú, pero tienes que entender cuáles son los verdaderos frutos, ¿no? A veces quieres ver resultados y no siempre están los resultados, pero tal vez está el progreso, tal vez está el esfuerzo hoy de que estás alcanzando, pero estás viendo manzanas, pero podridas, ¿no? Pero tal vez hoy hay manzanas podridas por todo lo que has vivido y por todo lo que hay dentro, ¿no? Pero entonces tus ojos no deben estar en los resultados, sino en cómo te estás esforzando y cómo es que estás yendo a la dirección correcta, ¿no? Entonces tampoco llevarnos a un satanizarnos, ¿no? A un decir, por eso es que me gusta mucho la charla que tiene Pablo consigo mismo de por qué si quiero hacer lo que sé que quiero hacer, no lo hago, y lo que no hago, eso es lo que hago, pero en el nombre de Jesús yo me tomo de su gracia y me extiendo, ¿no? Y es eso, es entender que el mayor fruto que tú puedes dar es tu necesidad de Cristo. Tú podrás estar tan sucio, pero entiendes tu necesidad de Cristo, ¿no? Ese es el mayor fruto, ¿no? Porque a veces queremos ver resultados y nos vamos a juzgar. Y si nos estamos juzgando por los resultados, vamos a hacer lo mismo con el de enfrente. Y vamos a empezar a juzgar a todos por resultados. Y eso que nos va a llevar a tener un juicio que determina y condena, cuando en realidad eso no es nuestra chamba. Nuestro juicio debe llevar a una ayuda y a un apoyo. Yo juzgo, yo veo, yo discierno, y eso me lleva a ayudarte, no a juzgarte, a etiquetarte y a condenarte. Me lleva a tener una actitud de ayuda, apoyo y tratar de ser o ayudarte, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy hablamos de Cash Luna. ¿Qué te hizo sentir saber lo que hace en las noches de gloria? ¿Juzgarlo? ¿Condenarlo? ¿O decir, wow, está viviendo bajo una mentira, tengo que orar por él? Hoy Dios me mostró que él vive engañado y está guiando a más de 30,000 personas. Creo que hoy tengo que orar por Cash Luna. Yo voy a decir, no, hombre, este vato está loco, se da a refundir en el infierno, ¿no? Entonces, wow, ¿qué actitud estás tomando? ¿Estás viendo resultados o estás viendo que es un hermano tuyo que está peleando la batalla? A mí me encanta siempre decir cómo es que Cristo se ponía las gafas del amor. Jesús veía paralíticos, Jesús veía pecadores, Jesús veía
leprosos, pero en realidad lo que Jesús veía era, él es mi hermano, pero se puso una playera de lepra que no le queda. A ver, ven, te la voy a quitar. Oye, oye, pero si tú no eres, eh, la mujer adúltera, eso no te queda, eso no es tuyo. A ver, ven, ¿quién te condena? A ver, ¿quién dice que eres la mujer? Nadie, a ver, boom, esto no es tuyo. Pero ¿qué era lo que Jesús, por qué Jesús lograba hacer eso? Porque Jesús los veía con las gafas del amor, los veía como Dios los veía y Dios te ve perfecto. Dios cuando te ve como esa novia perfecta, ¿no? Entonces así es como tú, por eso yo siempre le decía, si tú ves a un cristiano y dices, ese cuate es bien hipócrita, porque el otro día me lo encontré en el antro, ¿no? Wow, creo que estás teniendo una actitud bien incorrecta, porque estás viviendo bajo resultados y eso está súper mal. Tienes que vivir bajo, wow, él es mi hermano y está peleando una batalla, está en el campo de batalla, está en una guerra. Y si estoy viendo que está en el antro y si ve que se alcoholizó y si vi esto y esto y aquello, significa que la está perdiendo. Y eso me debe preocupar y me debe ocupar. Pero es una actitud. Y es la actitud de lo que, como tú tratas. Entonces, primero es contigo y como tú te tratas, vas a tratar al que esté enfrente, ¿no? Entonces, si tu actitud al verlo, al escucharlo de Cash Luna fue un es hipócrita, ¿no? Otro más, ¿no? Y qué tristeza. Y solo hay juicio, wow. Lo primero, tú te estás juzgando primero a ti y te estás etiquetando y te estás condenando, ¿no? Y, y la segunda es, como cuando tú trabajas contigo, así te vas a reflejar a él, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy, si tú te sentiste que lo juzgaste y esto, ok, hoy es el momento para trabajar con eso. No se trata de que, ay, viste la manzana podrida, es un árbol podrido. No, es eso, ¿no? Hoy tengo la mejor oportunidad para cambiar, hoy tengo la mejor oportunidad para encauzarme, hoy vi algo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, no se trata de juzgarlos ni siquiera, ¿no? Yo creo que cada profeta, cada falso profeta es alguien que cayó en las garras del enemigo, ¿no? Y ni siquiera se trata de identificar los patrones de un profeta, de un falso profeta. A ver, voy a echarme 20 videos y voy a estudiar 3 libros y 2 maestrías, 4 doctorados sobre el falso profeta. No, en realidad nuestro enfoque no es en el vaso vacío. Siempre tiene que ser en el vaso lleno y el vaso lleno se llama Cristo. Y yo creo que sí hay una gran diferencia en lo que va a enseñar un falso profeta y en lo que va a enseñar la palabra de profecía que es la Biblia y se trata de Jesús. Volvemos a Jesús, siempre volvemos a Jesús. ¿Por qué? Porque el profeta te va a hablar de un amor sin Cristo. Esa es una gran diferencia. Porque si tú te empapas de Cristo, si tu pastor es Cristo, las ovejas escuchan su voz y lo identifican. Porque cuando Cristo llama, ya te llama por tu nombre y tú escucharás la voz de tu pastor y identificarás su voz. Para las ovejas de Cristo será muy fácil identificar la voz del falso profeta, porque no está Cristo. Te hablará de un amor, te hablará de una paz, te hablará de prosperidad y cuanto quieras, pero no hay Cristo y esa es una gran diferencia para aquel que sí conoce a Cristo. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es entender que yo de qué me tengo que empapar de Cristo. De Cristo y 3 veces más Cristo. Y si me topo con un falso profeta, tengo que orar por él para que pueda retomar el camino, porque está peleando una batalla, ya ha escuchado la voz incorrecta y se está yendo por el camino equivocado, ¿no? Entonces, más bien es como esa parte de, wow, o sea, en realidad, pues pobres de esos falsos profetas que la palabra de Dios hoy me está alertando, ¿no? Pero al final yo soy consciente, ¿no? De a quién escucho y de a quién oigo, ¿no? Y es tan sencillo como pasar tiempo con Jesús. Ni siquiera necesitamos un doctorado, ni siquiera necesitamos un posgrado en teología, simplemente pasar tiempo con Jesús. Y Jesús te alertará, Jesús te cuidará, Jesús te pondrá en su rebaño, Jesús te alimentará, ¿no? Por eso me gusta mucho la palabra y de que nosotros nos alimentamos, Dios nos alimenta de su propia mano, ¿no? Yo no me alimento de otro redil, yo no me alimento de ningún otro establo, yo me alimento directamente de la fuente inagotable de vida que es la mano de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es suficiente. Que tú tengas una actitud de conocer cada día más a Jesús será lo que a ti te librará de cualquier falso profeta.
que tú hoy tengas la intención de siempre estar progresando en Cristo y siempre tratar de parecerte más a Cristo. Aunque no te parezcas, no se trata del resultado, se trata de hacia qué dirección vas, ¿no? Podemos ver cómo es que aquel que murió juntamente con Cristo, ese ladrón, ese asesino, no tuvo la vida más digna, ¿no? Él nunca dio manzanas bonitas, él siempre dio manzanas bien podridas, ¿no? Pero se arrepintió, creyó en Cristo y está con él en el cielo, ¿no? Él no dio resultados, él solo creyó en Cristo, ¿no? Pero te aseguro que si él hubiera tenido un día, al día siguiente, lo hubiera vivido en Cristo. No hubiera sido perfecto, pero lo hubiera vivido en Cristo, hubiera hablado de Cristo, hubiera predicado acerca de Cristo, hubiera proclamado a Cristo, ¿no? Con su vida y como él hubiera podido, con los argumentos y con las herramientas que en ese momento él hubiera tenido. Perfecto no hubiera sido. Increíble no hubiera sido, pero hubiera vivido su vida enfocado en Cristo, con sus imperfecciones, pero así las hubiera vivido, ¿no? Entonces, nuestro resultado es Cristo en nuestra vida, es la gracia de Cristo, ¿no? Que cada día lo necesito más. Cada día me doy cuenta que soy tan imperfecto que lo necesito más. Y ese es el fruto del cual me tengo que enfocar, no en resultados, ¿no? Porque yo puedo ver un divorcio y decir, wow, este es el mejor momento para que ellos se afiancen a Cristo, ¿no? En vez de juzgarlos, ¿no? Porque luego pasa, ¿no? ¿Cómo ellos me van a dar un curso de matrimonio si están re mal? No, es que, wow, a ver, ellos necesitan de Cristo. ¿No? Es verlos, ponernos nuestra gafa del amor, nuestras gafas de Cristo y verlos como Dios los ve, ¿no? Wow, te pusiste algo que no te queda, ¿no? Eso no es tuyo. Y realmente sentir ese amor por esas personas, sentir ese amor por Cash Luna. O sea, yo te puedo decir, no es alguien que yo escucho, ¿no? Porque personalmente no me gusta cómo predica, pero no lo voy a juzgar, ni lo voy a criticar, ni le voy a decir a alguien que no lo escuche. Ni voy a hacer esos videos y shalala de que hacen comparativas y le tiran un montón. A ver, no, o sea, no, yo no. Yo más bien voy a orar por él. Si alguien me pregunta y me pide mi opinión acerca, tratará de ser lo más neutral posible, pero daré mi opinión, ¿no? De por qué no me gusta. Pero si no me la piden, no es como que la estoy vendiendo, ¿no? Entonces, es esa parte, o sea, sí tener cuidado en Cash Luna, es tu hermano. Y si tú ves eso es porque tal vez él está a tus ojos perdiendo una batalla, ¿no? Estás escuchando una voz incorrecta, ¿no? Y está siendo un líder de más de 30,000 personas, 30,000 guatemaltecos, más toda la gente que lo escucha por las vías de internet, de difusión, de todo esto. ¡Wow! Entonces, si viste eso y no te gusta esa parte, yo creo que más bien hay que orar, más que criticar, ¿no? Entonces, yo diría eso, nada más. Ok, pues si quieren, vamos cerrando aquí, ya son las 11 en punto, las 2 horas completitas. Aquí quedamos pues prácticamente en esta parte de Señor, que ya lo habíamos mencionado, y que nunca os conocí, y ya los 2 cimientos nos faltarían solo de este capítulo. De todos modos, pues iniciamos con el 8, ya terminamos el Sermón del Monte, con el capítulo 7 lo terminamos ya la semana que entra, y empecemos a escuchar, a leer y a escuchar enseñanzas del capítulo 8. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, pues cerramos. Contesten. ¿Mandé? Contesten. Que cada quien diga sí, estoy de acuerdo. Presente. ¿Verdad? Es que tenemos los micrófonos cerrados. Sí, la verdad es que ahorita de lo que decía Alfredo, algo que me dejó así como muy impactada es cuando dice que Jesús dijo, a mis discípulos los conoceréis porque se aman unos a otros, ¿no? O algo así dice. Entonces dices, eso es todo lo que tenemos que demostrar, ¿no? Y creo que es de lo más difícil, realmente amarnos unos a otros. Y como dice Alfredo, no verlo como, ay, el malo, sino al contrario, verlo como con más compasión, que es un hermano,
que está perdiendo ahí una batalla, ¿no? Porque se fue por el lado equivocado o se está yendo y pues sí, o sea, lo más, todo, a lo mejor es uno de los frutos que puedes tú ver en otros pastores, si son de los pastores que te quieren poner en contra de otras iglesias o que hablan mal de, en vez de decir, pues también son hermanos y se supone que nos tenemos que amar, así sean bautristes, de lo que sea, ¿no? Presbiteriano. Ya se sintió mal, En vez claro. de Quedó ver esa, grabado, quedó grabado. como decía un pastor, ¿no? Que ahí como que entre los mismos pastores hay mucho celo de quién tiene la sana doctrina y de quién estará en la verdad y quién. Entonces es increíble que entre los mismos cristianos haya tanto pique, algo, lo decía Dante, ¿no? Dice, oye, a ver, espérame, es mi hermano, ¿no? ¿Por qué hablan tan mal de una persona que se supone que son cristianos? Estaba hablando de que subió una foto, no, subió un comentario de que el Puma sacó un libro, que el Puma ya regresó, que se alejó de Dios y que ya regresó y que escribió un libro. Dice, lo puse yo en mis redes y todos los comentarios eran, ay, ojalá ya se haya arrepentido, ojalá ya haya, mejor que se, reconcilie con sus hijas, que les pida perdón a sus hijas. Dice, a ver, ¿y son personas cristianas las que están haciendo todos esos comentarios? O sea, ¿qué pasó? En vez de decir, qué maravilla que este hombre ya se reconcilió, ya regresó a los pies de Cristo, ya está otra vez en el camino. Dice, no vi un solo comentario de esos. Entonces, híjole, está cañón, pero sí los tenemos que tener bien consciente, ¿no? Que hay que ver a la gente con más compasión, porque además, pues lo que vimos hace 8 días, no sé, con la vara que midas era medido. Entonces, a ver, espérame, ¿quién soy yo? Como para estar siendo tan duro y tan crítico, ¿no? Entonces, sí hay que tener bien consciente eso, y sobre todo que si ese se supone que va a ser el fruto que tenemos que dar, o la manera en que nos, dice, de esa manera los van a reconocer. Y porque dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus obras. Por eso aquellos que Señor, Señor, pues eran sus obras. Y de que habla de que sus discípulos serán reconocidos porque se aman unos a otros. Entonces, por el amor. Por el amor. Uh-huh. Exacto. Sí, ahí el asunto es, por ejemplo, los de pare de sufrir, los que estás viendo que realmente lo están haciendo por ganancias y por hacer dinero y que hacen dinero de una manera impresionante. Y pues no juzgarlos tanto a ellos, sino que si la gente o tienes gente cercana que se está yendo hacia allá, pues tienes que como que con amor decirles, pues tienes que escudriñar todo lo que te dicen y constatar que está en la Biblia, porque es con la Biblia en la mano, ¿no? O sea, a mí me ha tocado oír sus anuncios y dicen, ven por la Rosa de Sarot, solo por $10 y vamos a estar en la esquina de tal y tal calle y aquí vienes por ella. O sea, cosas así que dices, híjole, pues no sé ellos si son mis hermanos o no, pero qué triste toda esa gente que se está yendo buscando esas señales y esos milagros por tener la Rosa de Sarot en su casa o por tener, no sé, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos son los falsos profetas a los que se refiere, ¿no? Que de plano están buscando ganancias de la palabra, ¿no? Sacar dinero. Entonces, pues, como que está difícil. Sí. Pero, sí, pues ahí viene entonces pedir al Señor discernimiento y pues entrenar nuestros sentidos, ¿verdad? Sí. Eso tenemos que hacer para poder seguir el alimentándonos de la palabra. Ya terminamos para culminar la grabación y ya los que tengan que ir, se tienen que ir y si nos queremos continuar, podemos continuar, pero ya para cortar la videollamada. Digo, la grabación. Sí, por favor. Okay. Sí. Una disculpa para todos los bautistas. Quedó grabado y va a estar en YouTube. Una disculpa, los amamos.